espirituales y que hayamos podido llegar a este punto en donde vamos a hacer una conclusión en el día de hoy y que nos va a servir precisamente para recoger lo que hemos venido diciendo en cada uno de estos días. Es claro que las disciplinas espirituales que nosotros estamos viendo acá no son las únicas que hay. De hecho, todavía hay mucho por caminar en el tema. Sin embargo, sí, para efectos de este pequeño estudio, la intención es que hayamos cubierto hasta el día de hoy lo que es básico, lo que es oportuno, un inicio para que podamos seguir avanzando en nuestro caminar en la fe. Y precisamente hoy quiero cerrar esta serie con el devocional diario. Esa es la disciplina espiritual que vamos a ver ahora de último. El devocional diario es ese tiempo de retiro, es ese tiempo en silencio, en quietud, que permite disponer todo nuestro ser para dedicarlo a la comunión con Dios. Nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro ser interior, nuestra alma, todo se dispone precisamente para el tiempo de comunión con Dios. Y esa es la finalidad del devocional diario. El devocional diario implica que vamos a encontrarnos con el Señor y vamos a tener con Él relación, comunión. Vamos a conversar con Dios. Vamos a encontrarnos con Él directamente, vamos a escucharle a Él hablar y también nosotros vamos a hablar con Él. La idea de este devocional diario es que sea un tiempo especial, el tiempo especial del día, lo mejor del día, es para encontrarnos con el Señor en su palabra, en la oración, en el tiempo de adoración. Esta comunión con el Señor se realiza a través de precisamente ese encuentro con su palabra conforme Él nos habla. Entonces nosotros también respondemos a Él. La intencionalidad que lleva es preparar nuestro corazón para el encuentro con Dios y aplicar lo que Él nos está demandando en su palabra. Quiero traer a colación acá la importancia del devocional diario. Quiero traer a colación un comentario de Martín Lutero. Y él dijo lo siguiente: si no paso tiempo en oración en la mañana, el diablo obtiene la victoria durante el resto del día. Para Lutero y para muchos otros creyentes en la historia, ha sido trascendental, fundamental pasar un tiempo con Dios antes de iniciar las labores del día, antes de iniciar las labores de la mañana, porque así podían estar enfocados precisamente en lo que debían de realizar. Ahora, la disciplina del devocional diario implica la creación de un tiempo en donde vamos a guardar silencio, en donde vamos a estar concentrados para cumplir con las disciplinas espirituales que ya hemos venido viendo hasta aquí, como son el encuentro con la palabra, la oración y la adoración. Reitero, no son las únicas disciplinas espirituales, todavía hay más ejercicios espirituales que podemos y debemos nosotros practicar, pero el objetivo de esta serie es que pudiésemos terminar hoy precisamente con un devocional y exponiendo cada una de las partes del devocional. Bien, ya lo hemos hecho en cada una de las anteriores enseñanzas, de tal manera que hoy vamos a concentrar. El objetivo es que podamos concentrar las disciplinas espirituales que hemos visto hasta este punto en un tiempo específico diario para tener esa comunión con el Señor y con su palabra. El objetivo, reitero, del devocional es encontrarnos con Dios a solas y profundizar nuestra relación con Él. Ahora, surge la pregunta: ¿para qué hacer un devocional diario? Bueno, lo primero que vamos a decir nosotros en relación con el propósito de un devocional diario es que debemos de seguir el ejemplo de Jesús. En varios textos de los evangelios nosotros podemos observar a Cristo haciendo un devocional diario antes de iniciar el día. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 4 y verso 1, que el Señor es llevado para ser tentado, pero antes de ser llevado para ser tentado, Él está pasando tiempo en comunión con su Padre Celestial, en devoción con Él.
Lo encontramos también, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, verso 23, cuando el Señor se despide de la multitud y Él se separa aparte para ir a tener su tiempo devocional con su Padre Celestial. Ahora, nuestro propósito es ser semejante a Cristo. El fin que nosotros tenemos es llegar a ser como Cristo. Qué importante es que entonces lo podamos ver y nosotros podamos seguir su ejemplo. Y encontramos allí entonces que el primero de los propósitos para este devocional diario es para ser imitadores, ser seguidores de Cristo en esta práctica. Lo segundo es que nosotros tenemos un devocional diario para minimizar las distracciones. La finalidad es buscar un lugar donde no haya ruidos, donde no haya interrupciones, donde podamos estar concentrados y que nada nos distraiga. Encontramos que, por ejemplo, Elías, así como Juan el Bautista, el mismo Jesús, se aislaban incluso en el desierto donde no había nadie, para poder tener un tiempo de quietud, un tiempo de calma, un tiempo de silencio, donde se podían encontrar directamente con Dios y no había ninguna interferencia. Estamos claros que vivimos en una época donde la tecnología portable nos puede estar más bien jugando una zancadilla en este proceso. Es cierto que la tecnología es muy útil, de hecho a través de ella es que estamos llegando con esta serie. Sin embargo, debemos de tener muchísimo cuidado que no se convierta en un obstáculo. La intención es dejar teléfonos, dejar cualquier tecnología de lado para evitar que hubiese alguna distracción y poder entonces tener un tiempo devocional diario. Es buscar esa bendición de la presencia y la comunión con Dios. Tercero, el tercer propósito para el devocional diario es poder aquietar nuestras almas y concentrarlas en Dios. La Escritura nos dice claramente que es en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra por siempre. Entonces requiere que nosotros podamos tener una entrega total al Señor en este tiempo, aquietando nuestras almas. No en las carreras del día, no en las presiones del día, sino tener un tiempo dispuesto para estar en comunión con el Señor en un devocional, en un tiempo especial en donde no vamos a ser interrumpidos, vamos a calmar nuestra alma, vamos a quitarnos y vamos a sentarnos a conversar con nuestro Dios, profundizando la relación con Él. Cuarto, ¿para qué un devocional diario? Bueno, para establecer un tiempo donde el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas a la luz de la palabra. Ser confrontados, ser corregidos, ser instruidos, ser fortalecidos, ser animados. Son parte de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y cada vez que tenemos ese encuentro con su palabra. El propósito claro es exponernos a la palabra para que Dios nos hable, conocerle y responder con una vida que practique sus mandamientos. Traigo a colación aquí el Salmo 119, verso 18, que dice claramente: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. La intención del devocional diario es que el Señor abra nuestros ojos, podamos ver las maravillas de su ley y podamos por Él ser transformados. Ahora, vamos a ver algunos aspectos importantes a la hora de hacer un devocional diario. Lo primero es que debemos buscar un lugar apropiado. Debe ser un lugar donde haya silencio. Debe ser un lugar donde haya distanciamiento con otras personas. Eso del distanciamiento, ahora lo tenemos muy claro. Puede ser un lugar dentro de la casa, eso es preferible. Escoger una habitación, escoger un lugar que sea lo más cerrado posible y que haya silencio y que nos distanciemos de los demás. También puede ser un lugar fuera de la casa, que tengamos que caminar algunos momentos, algunos minutos y poder entrar a ese lugar y saber que tenemos tiempo de comunión con Dios. Eso sí, debes de tomar una decisión firme. Al momento de escoger el lugar, debe de ser ese lugar apropiado para el tiempo devocional. Y tienes que usar creatividad. Bien podrías, por ejemplo,
acomodar un closet en la casa, sacar las cosas del closet y ocupar ese espacio para tener el tiempo devocional o alguna de las habitaciones. Debes de ser creativo, pero debes de ser también intencional. El propósito es tener un lugar adecuado para estar a solas con Dios. Lo segundo que te voy a decir, el segundo aspecto importante a la hora de tener un devocional diario es que debes de compensar las labores del día. Es decir, si vas a sacar un tiempo devocional con el Señor, es evidente que algunas labores que hacías durante ese tiempo no las vas a hacer. Entonces la idea es que busques cómo acomodar esas otras labores en el resto del día. Y eso te lo aconsejo, ¿por qué? Porque no debe de existir presión sobre el tiempo devocional por la necesidad de estar haciendo otras cosas. Nuevamente, es necesaria la disciplina. Es necesaria la disciplina para redistribuir las labores del día de tal manera que aquel espacio del devocional pueda quedar libre y pueda quedar disponible precisamente para atender nuestra comunión con Dios. Un tercer aspecto importante a la hora de hacer un devocional diario es fijar una hora específica que se vaya a cumplir todos los días, una hora fija. Lo mejor es que sea el mismo horario. Esto permite que fijemos ya una costumbre, que fijemos una disciplina, que fijemos un tiempo que ya sabemos que se va a ocupar en ello. Eso permite además que los otros miembros de la familia, los demás que están en la casa, también ya se adecúen a que ese es un tiempo especial en donde ellos deben de respetar la privacidad y deben de respetar el no interrumpir mientras nosotros estamos en tiempo de comunión con el Señor a través del devocional. Claro, en aquellas circunstancias en donde por motivos laborales los horarios son cambiantes, entonces te propongo que hagas lo siguiente: busca un plan cómo poder incluir el devocional en tus horarios de trabajo. Y si unos días trabajas por la mañana, entonces vas a hacer el horario 1 hora, y otros días trabajas por la tarde, vas a hacer el horario otra hora, pero haz tu plan y respeta el tiempo devocional. Construye un horario que te lo permita. Cuarto aspecto para un devocional diario es proveer previamente una Biblia, proveer previamente un lápiz, un lapicero y un cuaderno de anotaciones. Al menos, digo al menos porque podríamos aprovisionar algunos otros elementos. Pero al menos ten la Biblia ahí, ten ahí un cuaderno y un lapicero, que no tengas que interrumpir el tiempo con el Señor por tener que ir a buscar algo que ya debías de tener allí. Escoja incluso cuál es el libro de la Biblia con el cual usted va a aprovechar para encontrarse con el Señor. Si es posible, tenga una silla, tenga luz suficiente. Aliste todos los recursos que necesitas para que puedas tener ese tiempo devocional y no tengas que interrumpirte por ir a buscar algo que vas a requerir durante ese tiempo. Ahora, hay algunos otros recursos que podrías tener según otras disciplinas espirituales que podríamos tocar en la próxima serie, pero que al menos para lo que hemos visto, que es el encuentro con la palabra, la oración, la adoración, es indispensable que puedas tener, por supuesto, la palabra de Dios, un cuaderno de anotaciones y un lápiz, un lapicero. Algunos incluirán otras disciplinas espirituales, como leer algún libro o como llevar un diario. Sin embargo, estas son cosas que podemos ver más adelante también, que son de necesidad, que son importantes, pero que al menos para efectos de esta serie nos interesa que se tengan también como opcionales. El quinto aspecto importante para un devocional diario es determinar una duración de devocional adecuada. Ahora, no vamos a ser aquí dogmáticos para establecer una duración estándar. No te voy a decir tienes que durar tanto tiempo, 1 hora, hora y media, 40 minutos, 30, 20 minutos. No te puedo decir específicamente cuánto es o cuál podría ser un tiempo exigido. No vamos a ser dogmáticos. Pero sí quiero ponerte a pensar en este momento. Es claro que entre más tiempo dure nuestro devocional diario, más tiempo tenemos en encuentro con la palabra, más tiempo conversamos y meditamos en la palabra de Dios, más tiempo estamos sometidos a las enseñanzas de la palabra de Dios, evidentemente más vamos a crecer,
más vamos a conocer a Dios. Evidentemente, más nos vamos a entregar a Él y Él nos va a formar cada día más. Y nuestra intención es el crecimiento a la semejanza a Cristo. Nuestra intención es caminar hacia la piedad, pero no podemos olvidar que también somos personas que estamos llenos de algunas ocupaciones. De tal manera que tiene que ser algo medido, entre un tiempo muy extendido, pero también por otro lado, un tiempo que no sea tan corto que no permita ni siquiera la lectura de la Escritura o que no permita ni siquiera orar. Es claro, algunos hombres muy usados por Dios pasaban 1, 2 o 3 horas en la mañana antes de iniciar su día de trabajo solamente en tiempo devocional con Dios. Y Dios les usó grandemente. Pero esta no necesariamente debe de ser la práctica que desarrollemos nosotros, aunque deseable. Nosotros podríamos tener una práctica de menor tiempo. Lo importante es considerar cuál es el verdadero espacio de tiempo que nosotros vamos a poder dedicar y mantener esa duración continua. Si hablamos que vamos a mantener 1 hora, esa hora sea fija y sea continua y sea dedicada a mantener nuestro devocional diario. Creo que debemos de ser claros que en este devocional debemos al menos integrar lo que es el encuentro con la palabra, la oración y el tiempo de adoración. Ahora, esta no es una lista cerrada de actividades que vamos a hacer o de prácticas que vamos a tener durante el devocional. No es una lista. No es una lista cerrada. Podríamos incluir algunas otras disciplinas. Pero al menos, hablando del encuentro con la palabra de Dios, la oración y la adoración, al menos esto debería de llevarnos un promedio de entre 35 y 40 minutos mínimo al día. Lo ideal es que estos 35 o 40 minutos se mantengan siempre como tiempo continuo de nuestro encuentro con Dios. Se podría incluir la lectura de libros devocionales o de libros doctrinales. Sí, claro. Así como se podría llevar un diario de oración, también es una disciplina deseable. Eso sí, implicaría que entonces nuestro tiempo devocional tiene que ser un tiempo mayor porque vamos a incluir algunas otras prácticas. Pero lo que aconsejo es por lo menos entre 35 y 40 minutos al día para desarrollar un devocional diario. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo empezar a realizar el tiempo devocional? Quizás algunos ya lo venían haciendo, así que vamos a pasar por un repaso. Pero quizás algunos de los que están teniendo atención ahora nunca han realizado un tiempo devocional. Entonces la pregunta es, ¿cómo empezar el tiempo devocional? Bueno, lo que voy a entregar de seguido es una propuesta. Es un plan devocional diario que simplemente está haciendo una sugerencia. Pero cada uno puede tomarlo y aplicarlo y modificarlo según las circunstancias. Pero al menos lo que voy a presentar, insisto, es una propuesta que se puede modificar, se puede cambiar, pero quisiera dejar un plan al menos ahí en la mente de cada uno para que pueda desarrollar su devocional diario. Lo primero sería empezar con un tiempo de oración, de invocación, que nos puede llevar a aproximadamente unos 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer durante el tiempo de oración, de invocación? Lo que vamos es a venir delante de la presencia de Dios. Esto conlleva, por supuesto, darle gracias por las bendiciones del día, es reconocer su presencia, reconocer su santidad, es reconocer su poder. Es además hacer un ruego para que Él nos conceda la sabiduría a la hora de enfrentarnos y de encontrarnos con su palabra. Es rogar al Señor por su bendición. Es disponer nuestra alma para este tiempo y rogarle que Él use el tiempo para que nosotros seamos llenos de su presencia y llenos de su palabra. Es aquí donde rogamos que Él nos muestre su voluntad. Que Él nos muestre qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos y que a la hora de abrir las páginas de su palabra, entonces Él nos hable a nosotros y nos transforme durante el día. Este es el tiempo donde nosotros podemos empezar la comunión con Dios haciendo esta invocación al principio. Luego de esto, podemos pasar a la disciplina del encuentro con la palabra. Normalmente puede tardar un promedio de unos 15 minutos.
En este proceso, lo que vamos a hacer es la lectura de las Escrituras y, por supuesto, al leer las Escrituras, vamos a estar escuchando las Escrituras. Vamos a pasar tiempo meditando en ellas, no en carrera, ya eso lo estuvimos viendo, no a la carrera, sino en calma, en paz. Vamos a concentrar nuestra mente, vamos a meditar, no a permitir que nuestra mente vuele, sino a concentrar nuestra mente y a sujetarla al texto bíblico, y vamos a meditar en las Escrituras, vamos a pensar, vamos a reflexionar en ellas. Y vamos a aprovechar el tiempo para concentrarnos en un punto que es el que vamos a memorizar. Estas son las prácticas que ya hemos visto en los videos anteriores, así que si no lo recuerdas muy bien, ve por favor a los videos anteriores. Pero aquí vamos a tomar el tiempo para eso. Recuerde, es en este momento donde Dios está hablando con usted. Es en este momento donde Él, a través de la lectura de las Escrituras, es donde Él está revelándose directamente a usted. Aquí es donde el proceso cuenta con el Espíritu Santo en todo momento para que nosotros comprendamos las maravillas que hay en su ley. Este es el tiempo donde nosotros disponemos nuestro corazón para reflexionar y amar lo que estamos escuchando. No solamente comprender, sino amar lo que nosotros estamos leyendo. El tema del día. Lo emocionante de esto es que es el Señor el que al hablar propone el tema. No soy yo el que busco el tema, sino es el Señor el que busca el tema. Ciertamente yo había elegido previamente cuál es el libro con que voy a comenzar, y el consejo es terminar el libro completo. Pero tal vez leí un capítulo del libro o 2 capítulos y me concentré en 2 o 3 versículos que me hablan directamente de parte de Dios, lo que Él quiere que yo aprenda. En esto reflexiono, en esto medito, aquí memorizo. Este es el tiempo en donde Dios propone el tema y Él habla. Y nosotros consideramos, escuchamos, atendemos, nos sometemos y buscamos cuáles son las implicaciones que ese texto tiene para mi vida a fin de poder llevarlo adelante. Por eso hablamos que un tiempo de 15 minutos es un tiempo mínimo para poder hacer este encuentro con la palabra. Luego de este tiempo, podemos sacar los 10 minutos siguientes para hacer una oración guiada por esta palabra. Es decir, vamos a orar conforme lo que recién acabamos de leer. Aquí es determinante que nosotros nos dispongamos a responder a Dios conforme lo que Él dijo. Ya Él habló. Ahora nosotros somos los que vamos a decir, sí Señor. Nosotros somos los que vamos a disponernos y vamos a responder al tema que Él habló. Claro, ese tiempo conlleva el confesar nuestros pecados, confesar que no hemos venido haciendo lo que Él nos dice que nosotros debemos hacer. Además, conlleva el darle gracias por las respuestas que nos está dando al clamor que nosotros tenemos. Es aquí donde nosotros podemos aprovechar el mismo texto para hacer intercesión por otras personas que sabemos que también tienen necesidad de escuchar la verdad que nosotros estamos escuchando. Es aquí donde nosotros le pedimos al Señor que Él nos fortalezca en la gracia que nos ha dado para poner en práctica lo que Él ha dicho en su palabra. Ese encuentro, esa interacción que nosotros tenemos con el Señor. Es aquí donde el corazón se abre y derramamos lágrimas delante de Dios por saber que su verdad nos ha inundado, nos ha llenado, nos ha transformado, y ahora nosotros queremos responder no solo en oración, sino responder en vida práctica, en vida de fe. Ahora, aquí es donde podemos aprovechar para adorar a Dios. Y ahora tenemos un motivo enorme para adorar a Dios, y es que Él ha hablado a través de su palabra, nos ha hablado. Debemos de agradecer, debemos de honrarle, debemos de glorificar a Dios, porque Él está hablándonos. Él ha abierto su corazón y ha hecho llegar su palabra, su espíritu nos está transformando, nos está tocando, y nosotros adoramos su nombre, porque estamos siendo modelados hacia Jesucristo. Estamos caminando en santidad. Y rogamos que Él nos dé la fortaleza para poner en práctica lo que ha hablado. Los últimos 5 a 10 minutos serían para que nosotros podamos, luego de terminar la oración, luego de haber reflexionado, luego de haber determinado cómo vamos a vivir a partir de lo que el Señor nos ha hablado, es que podemos tomar aquel cuaderno que traíamos, aquel lápiz o lapicero, y podemos tomar nota
de qué fue lo que el Señor nos dijo. ¿Cuál fue la disposición de nuestro corazón impulsada por su Espíritu Santo para cambiar? Si el Señor dijo claramente en su palabra, por poner un ejemplo, que nosotros debemos hablar verdad, que no debemos de andar en la mentira y en la falsedad, y descubrimos que precisamente ese es uno de nuestros pecados, además de venir en confesión delante de Dios, confesar nuestro pecado, buscar el arrepentimiento, derramar nuestras lágrimas delante de Él por lo que hemos hecho hasta este momento, pero agradecerle porque Él nos está transformando. Entonces la anotación que vendría para nuestro cuaderno es: de ahora en adelante, el Señor quiere que yo hable verdad, dispongo mi corazón para hablar verdad. Cuando usted anota cuál es la resolución de su corazón, le va a quedar más impregnado, le va a quedar en la mente, le va a quedar en el corazón. Y ese compromiso usted va a ir llevándole adelante con la operación del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios, tomando de su gracia, poniéndolo en práctica. Por esto es importante que podamos anotarlo, porque anotar nos ayuda a la memoria, nos ayuda al compromiso con el auxilio del Espíritu Santo. Quiero agregar un par de cosas antes de terminar. Primero, quienes llevan un diario de peticiones, es importante que es en este momento donde pueden volver a levantar su voz a Dios y rogarle por las peticiones que traía desde el inicio. Ya el Señor habló, ya respondimos a su palabra y ahora nosotros podemos decirle: Señor, también traigo delante de ti estas necesidades, y anotarlas. Y llevas un cuaderno de diario. Esto es lo que se denomina un diario: llevar las peticiones y anotar, no solo las peticiones, sino anotar cuándo el Señor ha respondido a esas peticiones y lo que nos enseñó con esa petición, con esa respuesta. Igualmente, quienes quieren añadir la lectura de un libro, ya sea devocional o un libro doctrinal, este es el tiempo donde, habiendo terminado esto, podemos sentarnos con calma y leer también un texto, un libro adicional, solo que entendamos que hay que proveer más tiempo para estas prácticas. Estas prácticas que acabo de mencionar, junto con algunas otras disciplinas espirituales, entiéndase el ayuno, entiéndase la evangelización y demás, vamos a estarlas tocando probablemente en otra serie y estemos al tanto de ellas, pero lo importante es acá el devocional diario. Recordemos, el propósito de toda disciplina espiritual es ejercitarnos para la piedad, guiados por la Escritura. La carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice lo siguiente: pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Cuando no te concentras en un devocional, en la palabra de Dios, tu mente va a estar centrada en cosas profanas, en cosas que no tienen valor, en cosas que no te edifican. Pero dice, más bien, en vez de estar pensando en esas cosas, dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ese ejercicio, esa disciplina para cada día ser más piadosos, para cada día parecernos más a Cristo, ser más semejantes a Él. Ese ejercicio por alcanzar cada vez más la santidad que está disponible para nosotros y hacer crecer la fe. Nosotros lo podemos ayudar a través del ejercicio del devocional. El objetivo es fortalecernos en la gracia que ya nos ha sido dada. La gracia del Señor de tener el Espíritu Santo que revela su palabra a nuestras vidas. Es cierto que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Toda gloria y toda honra sean dadas siempre al Espíritu Santo de Dios, sean dadas al Señor, porque Él es el que hace la obra de hacernos semejantes a Cristo. Pero nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia que ya se nos ha dado. Es un proceso que Dios lleva adelante y que nosotros simplemente lo que hacemos es orientar nuestra vida para que sea el Espíritu Santo quien haga esa obra en nosotros. Así podremos conocer a Dios. Así podremos conocer su voluntad, conocer sus caminos, conocer su propósito, y podremos nosotros ser más como Cristo. Concluyo de esta manera.
Es muy probable que usted sea una persona muy ocupada, como lo soy yo, pero no es tan importante. Lo importante aquí es que Jesús también era una persona muy ocupada. Él predicaba, él pastoreaba multitudes. Muchos iban a buscarlo aún cuando él ya se había retirado del escenario para seguir buscándole. Y él muchas veces le daba hasta tarde en la noche ministrando a la gente. Pero siempre lo veías en la madrugada, sacando el tiempo para estar en comunión con su Padre Celestial. Esto nos invita a nosotros a que consideremos ahora sí cuál es nuestra prioridad en la vida. Cuando tenemos algo de prioridad, buscamos el espacio en la agenda y ahí lo colocamos. Su prioridad y la mía, si es que el Espíritu de Dios está en usted porque usted nació de nuevo, por la gracia del Señor, porque usted es ahora un hijo de Dios, porque usted ha sido adoptado en la familia del Señor, en usted reposa el Espíritu Santo de Dios que lo está llamando en este momento a que tenga disciplina espiritual. Si eso es así, yo le aseguro que su prioridad en la vida es ser como Cristo. Entonces lo que estoy dando simplemente son herramientas para que usted pueda tenerlas como un medio por el cual puede ejercitarse para la piedad. Su prioridad ahora es ser como Cristo. Ejercítese, disciplínese, practique estas disciplinas con el objetivo de ser más piadoso, no por obligación, sino por el gozo de ver la obra de Dios en su propia vida. El Señor siga añadiendo la bendición sobre su palabra y sobre todo su pueblo.